Bueno, Jorge, gracias por la oportunidad, hermano Fabián Maturana, gracias por la oportunidad de poder acompañarles en este evento tan especial para hombres fieles y creo que es una reunión siempre muy especial el poder reunir a tantos varones, padres de familia, jóvenes, líderes de iglesias y recordar nuestra responsabilidad como varones, nuestra fidelidad a Dios, a nuestra familia, a la palabra, a la iglesia. Estoy seguro que los temas que van a tocar serán de mucha ayuda, mucha utilidad, mucha bendición. Quiero que vea conmigo en esta oportunidad Primera de Reyes, capítulo 13, por favor. El tema en esta noche es, entonces, hombres fieles a su palabra. Y lo que vamos a ver entonces es de que un varón de verdad, un hombre de verdad, es una persona que es leal a alguien, a algo, primeramente a Dios. Pero ser leal a Dios es ser leal a la palabra de Dios. Es imposible que alguien diga que puede estar bien con Dios y no obedecer a la palabra de Dios. La conexión es una. La lealtad hacia tu Dios es la lealtad hacia la palabra de Dios. Ser desleal a la palabra es ser desleal al autor de la palabra. Y vamos a ver en esta oportunidad entonces en escena como personaje central a un hombre cuyo nombre no se menciona, pero solamente es llamado un varón de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento, un varón de Dios se refería, por supuesto, a un profeta, a un mensajero de parte de Dios. La palabra profeta, un profeta era alguien que hablaba por otro, la boca de otro. Y eran los profetas, hombres de Dios, varón de Dios, los que recibían un mensaje de parte de Dios y quienes debían ser leales a la palabra de Dios para poder compartirla, para poder enseñarla. Entonces, vemos, hermanos, de que ser leales a la palabra de Dios es ser leales a Dios. Ser fiel a la palabra es ser fiel a Dios. Y ahora, en Primera de Reyes 13, vamos a ver que hay cosas que uno gana cuando es leal a la palabra de Dios, fiel a la palabra de Dios, y hay cosas que uno pierde cuando es desleal a la palabra de Dios. Todo lo vamos a ver en la misma persona, un varón de Dios, un hombre que tuvo el privilegio de traer un mensaje al rey, al primer rey del reino del norte, Jeroboam, pero y mientras él obedecía el mensaje, cumplía el mensaje, recibía bendición, y una vez que él rompe entonces la obediencia a esa palabra, él empieza a experimentar pérdida, empieza a experimentar entonces daño contra sí mismo. Entonces, en realidad, hermanos, si usted espera y sin duda anhela con todo su ser ciertas bendiciones de parte de Dios y las necesitamos, necesitamos su fortaleza, necesitamos su sabiduría, todo eso está en la palabra de Dios, el poder entender la palabra de Dios y el hacerla, el poder no solamente compartirla, sino el entenderla, el practicarla, todo eso hará de nosotros hombres fieles. Entonces, hermano, nuestra primera lealtad es para con Dios. Nuestra primera lealtad, entonces, es hacia nuestro Hacedor y Salvador. Esa es nuestra primera lealtad. Pero eso está, la lealtad a Dios está en directa proporción con la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, no se engaña a sí mismo, como dice Santiago, pensando que usted, hermano, puede estar bien con Dios, pero desobediente a la palabra o ignorando la palabra, dando la espalda a la palabra. No se engaña a sí mismo entonces pensando que puede estar usted en sintonía con Dios si es que usted no tiene interés en leer la palabra, en obedecer la palabra, en compartir la palabra. No, no es así, hermanos. Veamos entonces el gran comienzo, pero el triste final de un varón de Dios, entonces, y las advertencias para nosotros en el presente. En Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 1, leemos, y he aquí, dice, he aquí un varón de Dios. Dice que un varón, por palabra de Jehová, vino de Judá, clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar. Así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, sobre ti quemarán huesos de hombres.
Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra de él, subráyelo, cada vez que aparece la palabra varón de Dios, ahí en su Biblia, subráyelo. Dice, cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prendedle. Mas la mano que había extendido contra él, Jeroboam el rey, se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que, otra vez, el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo el varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y dice, y el varón de Dios, otra vez el varón de Dios, oró a Jehová, y la mano se le restauró a Jeroboam, y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová. Mire usted, me está ordenado por palabra de Jehová. Otra expresión que aparece varias veces, palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había ido a Betel. Tú recuerda que en ese momento las tribus de Israel se han dividido. Hay 10 tribus al norte y el primer rey es este rey, Jeroboam. El reino del sur, Judá y Benjamín, entonces con su capital Jerusalén, con el templo, ellos entonces tienen como rey a Robán, hijo de Salomón. Como se ha dividido el reino, Jeroboam instituye entonces, según su capricho, según su idea, una forma de adoración que Dios no había ordenado. Él levantó 2 lugares altos para ofrecer sacrificios, Betel, donde ocurren los hechos, y Dan, para que no vayan a Jerusalén a adorar al templo. Y cuando él levanta un altar que Dios no había ordenado, que Dios no había autorizado, él actúa entonces independiente de la palabra de Dios. Él da la espalda a la palabra de Dios, el rey Jeroboam. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Le envía como advertencia a un profeta, el varón de Dios. No se dice su nombre, pero aparece varias veces el varón de Dios. Y le da un mensaje al varón de Dios. Ve y adviértele a Robán y dile lo que va a pasar. Que más adelante va a nacer un rey, Josías, que va a sacar entonces los huesos, exhumarlos y va a destruir todo esto. Y la señal era lo que ocurrió en el altar. Entonces, en un lugar levantado de piedras donde ofrecían sacrificios. Pero Dios dijo, no, no es la forma que yo te he dicho. Hermano, las personas que ignoran la palabra de Dios terminan inventando maneras de acercarse a Dios. Las personas que no conocen a Dios según la palabra terminan haciéndose una imagen en su cabeza de cómo es Dios y cómo adorar a Dios y cómo acercarse a Dios. La palabra de Dios es luz y va a iluminar nuestro entendimiento si es que nosotros de verdad estamos dispuestos a someternos a la palabra de Dios, a hacer lo que dice la palabra de Dios. Entonces, recibe el mensaje, lo recibió. Y él es leal al mensaje. Él es leal a la obediencia que el mensaje también le implica para él. Porque cuando él llega, lleva el mensaje, imagínate tener cerca, casi cara a cara al rey Jeroboam. Tanto así que él dijo, prendedle, o sea, agárrenlo, y estira la mano, y la mano se le seca al rey Jeroboam. Entonces, el hombre Jeroboam se da cuenta que en realidad esto es grave, lo que él está haciendo. Y él, en vez de arrepentirse, en vez de someterse a Dios, actúa como muchos religiosos. Quieren ellos ganarse el favor de Dios cuidando al varón de Dios. Hermano, es gran cosa que todo varón quiera cuidar a su pastor. Pero hermano, a cuidar, ayudar a tu pastor es una cosa, pero eso es muy independiente de tu obediencia personal a Dios. Hermano, no pienses que el cuidar al varón de Dios, el cuidar a tu pastor compensa tu desobediencia, tu rebeldía, tu ingratitud, tu deslealtad a Dios. De ninguna manera. Hermano, sí es correcto y cada iglesia debe estar cuidando a su pastor, velando por sus necesidades materiales, porque él siembra lo espiritual. Pablo dice, es justo que coseche lo material, 1 Corintios 9. Pero Jeroboam, entonces le dice, ¿puedes orar para que mi mano se arregle? Y el varón de Dios oró. Y porque el varón de Dios está en comunión con Dios, ha obedecido, trayendo el mensaje. Y entonces tiene el valor para decirle
al rey Jeroboam el juicio que viene por su desobediencia, por inventarse un sistema de adoración que Dios nunca había ordenado. Entonces, puedes orar y la respuesta del varón de Dios dice, voy a orar. Y como él estaba en intimidad con Dios, Dios oyó su oración. Hermano, hay intimidad con Dios cuando hay obediencia a la palabra de Dios. Usted tiene que admitir, hermano, que entonces la obediencia a Dios produce intimidad con Dios. La obediencia a la palabra de Dios produce intimidad, produce protección. La mano y la mano se le encoge. El varón de Dios, mientras cumplía con el mensaje, mientras era leal a la palabra, era leal a Dios. Mientras era leal a la palabra, contaba con la protección de Dios. No solamente tenía la protección de Dios, sino que tenía, número 2, intimidad con Dios. Porque usted puede ver que luego, cuando él ora, Dios oye. Hermano, cuando él pide algo a Dios, Dios oye. En este tiempo de crisis, pandemia, muchas personas atemorizadas empiezan a clamar a Dios, pidiendo cosas a Dios, y Dios en su gracia escucha, pero por supuesto, hermano, muchas de esas personas de repente más atemorizadas que arrepentidas hacen oraciones, más asustadas que deseosas de tener intimidad con Dios hacen oraciones. La verdad, hermano, entonces es de que el momento para estar a cuentas con Dios es ahora. Ser leal a la palabra, hermano, significa que la voy a leer, significa que la voy a practicar, significa que la voy a enseñar, significa que voy a ser obediente a ella, pase lo que pase. Y eso tiene un efecto, hermano. El varón de Dios cuenta con la protección de Dios. Robán quiere tomarle la mano, quiere tomarlo, y el brazo se le encoge. El ser leal a la palabra de Dios hizo que el varón de Dios cuente con la protección de Dios, pero también que tenga intimidad con Dios. Porque usted puede ver que él ora y Dios oye. Entonces el rey Jeroboam quiere congraciarse y le dice, ¿puedes venir a mi casa a comer? Y dice, no, no puedo, porque Dios me ha dicho claramente que no coma ni beba nada y que no regrese por donde vine. Entonces Jeroboam dijo, bueno, nos vemos. Seguramente que pensando, tú te lo pierdes, no sabes, tremenda comilona que vamos a tener, pero el varón de Dios, su comodidad no está antes que su lealtad a Dios. La lealtad a Dios, hermano, requiere mucho valor. Valor para hacer lo que Dios espera de nosotros. La lealtad a la palabra de Dios, hermano, requiere sacrificar nuestra comodidad, pero sin duda hay cosas a cambio que valen más que nuestra simple comodidad. No hay nada que valga más como el cuidado de Dios o su protección y la intimidad con Dios. Son cosas, hermano, que gente desea, anhela en lo más profundo de su ser, pero Dios dice, yo miraré al que tiembla mi palabra. Es decir, mis ojos están puestos sobre aquellos que oyen la palabra y la hacen. Son bienaventurados, son dichosos, son realmente felices, bienaventurados en todo lo que hacen, el que oye y hace la palabra de Dios. Entonces el varón de Dios estaba cumpliendo, llevó el mensaje, estaba cumpliendo, él no comió, no bebió, estaba cumpliendo, no volvió a casa por donde fue desde Judá hasta Betel, regresó por otro camino. Él estaba siguiendo a pie juntillas exactamente lo que Dios había ordenado. Y así debemos hacerlo, hermano. Hoy, en una cultura en la que todos incentivan, hermano, o hablan en contra de la ley, hermano, la gracia no es una excusa para vivir en libertinaje. El falso maestro convierte en libertinaje la palabra de Dios. Alguien que sigue instrucciones de manera minuciosa es alguien que sabe que las instrucciones son importantes. Un creyente, un hombre de Dios, no está buscando saltar la regla, no está buscando caminar lo más cerca al filo del precipicio, sino lo más lejos. Hermano, ser leal a la palabra de Dios no es ser ni legalista ni ser duro o inflexible. Ser leal a la palabra de Dios es entender la importancia de la palabra de Dios. Hermano, no es ser extremista, es ser obediente, no confundas. Hermano, el hablar de la palabra de Dios es, a fin de cuentas, hablar de lo que Dios ha ordenado, de lo que Dios ha dicho, lo que Dios espera de nosotros. Hasta ahí todo va bien, pero mire usted por favor el versículo 11, moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día. Le mostraron el camino. Y dice, por donde había regresado el varón de Dios. Él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Le ensillaron el asno y lo montó. Versículo 14. Yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá?
Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo. Lo mismo que le dijo a Roboam, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque otra vez, por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el viejo profeta le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, otra vez palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Eso no era pan y agua, es una expresión para hablar de se alimentó, comió, bebió. Entonces, hermano, aquí vemos entonces que el viejo profeta, quizás no por lastimarle, quizás solamente para congraciarse con él, quizás solamente para ayudarle, para aliviar en algo la tarea que él había hecho, es que él lo invita a que vaya a casa, coma y beba, olvidando el varón de Dios que la palabra de Dios no cambia, olvidando el varón de Dios que ya tenía un mensaje, ya tenía una tarea. La lealtad a la palabra de Dios nos lleva a una obediencia tal, hermano, que de ninguna manera nosotros vamos a ceder a nuestra comodidad o vamos a ceder de repente por temor a los hombres y a no ofenderlos, a desobedecerla. No puedes hacerlo. Hermano, no puedes agradar a Dios si es que quieres agradar en todo a los hombres hasta el punto de quebrar los mandamientos de Dios. No es a los hombres a quienes tienes que impresionar. Un hombre quiere agradar a Dios más que a nadie. Un verdadero hombre lo que quiere hacer es ser leal a la palabra de Dios, porque sabe que eso le produce protección, sabe que eso le produce intimidad. Pero este hombre, entonces, tal vez con buenas intenciones, el viejo profeta lo invita y le dice, un ángel me ha hablado. Tal vez él pensando así en congraciarse, pero en realidad estaba hiriendo, como verás más adelante, al varón de Dios y lo va a terminar lastimando de manera definitiva, porque lo lleva a desobedecer. Él cree lo que ha dicho el viejo profeta. O sea, Dios ha cambiado de opinión. Un ángel ha venido a hablarme. Bueno, ya voy contigo. Y después de comer y beber, mira el versículo 20, aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová, otra vez la expresión, palabra de Jehová, al profeta que le había hecho volver. Y clamó el varón de Dios que había venido de Judá diciendo, clamó al varón de Dios y dijo, así dijo Jehová, por cuanto ha sido rebelde. Mira la palabra que se usa para hablar de él, rebelde al mandato de Jehová. No guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste, comiste pan, bebiste agua, en el lugar donde Jehová te había dicho que no. Jehová te había dicho que no. Hermano, los mandamientos de Dios no son ambiguos. Los mandamientos de Dios no están sujetos a libre interpretación. Los mandamientos de Dios son claros, los mandamientos de Dios son directos, son concretos. Los mandamientos de Dios, hermano, son factibles, son posibles. Dios nunca te pone la valla tan alta que no puedes pasar por encima. Y toda persona que de verdad quiere hacer la voluntad de Dios, todo creyente recibe, por supuesto, de parte del Espíritu Santo el poder para llevarlo a cabo. No estás solo. Pero entonces viene el mensaje al viejo profeta, al mismo que trajo entonces la mentira. Ahora viene el mensaje y dice, por cuanto fuiste rebelde, ya no es un varón de Dios, ahora es el rebelde. La persona que desobedece a la palabra de Dios, hermano, entonces no es alguien bueno, y dice entonces el versículo 22, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Para un judío, para un israelita era algo muy especial ser enterrado donde estaban sus padres. Ellos creían en la resurrección. Y estar juntos era algo que ansiaban, esperaban, esperando la resurrección. Y dice, no va a entrar tu cuerpo allí. Versículo 23, cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver, le ensilló el asno. El mismo anciano le preparó el asno para que se vaya y yéndose, mira lo que ocurre, le topó un león en el camino al varón de Dios y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino. Y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. Entonces el león mata al varón de Dios. Hermano, ¿recuerdas al principio? Él tenía la protección de Dios. Jeroboam quiere tomarlo y Jeroboam no lo toca. Su brazo se seca. Ahora vemos que un león se acerca y le da un zarpazo. Parece que lo mata, pero no lo devora. Ni al varón de Dios, ni al asno. Pero se quedan al lado todos. Se queda el asno al lado del cuerpo y el león. Y no come ambos. Entonces solamente lo mata.
el hombre perdió la protección de Dios, el cuidado de Dios, desde el momento que desobedeció la palabra de Dios. Hermano, tienes que ser leal a la palabra. No solamente por el temor al castigo, la disciplina, sino porque eso indica el lugar que Dios ocupa en tu vida. La lealtad a la palabra de Dios está indicando, hermano, entonces, si de verdad Dios es importante. Dios no es importante solamente porque tú dices, Dios es importante, Dios es primero, Dios es lo máximo, hermano. No, 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 no. Tu obediencia transmite si realmente Dios es el primero en tu vida. Como hombres, nuestra lealtad a la palabra de Dios es lo primero. Nuestra lealtad al punto de llevarnos a obedecer con valor, aunque haya riesgos, al punto de llevarnos a obedecer, aunque perdamos comodidad. Hermano, pierdes menos cosas que las que vas a ganar si eres leal a la palabra de Dios. Hay más cosas que ganas que en realidad que las que pierdes. Hay gente que no quiere obedecer porque está pensando, pero ¿qué voy a perder? Voy a perder amigos, hermano, mucho más lo que tú ganas. La salvación es solo por la fe en Jesucristo, pero la lealtad a la palabra me lleva a ser, hermano, a seguirla, repito, de pie juntillas, me lleva a hacerla y no buscar cómo escapar de hacerla. Hermano, en realidad la lealtad a la palabra de Dios es una lealtad a prueba de balas, a prueba de comida y bebida, a prueba entonces de mentiras. La lealtad a la palabra de Dios, hermano, es firme porque Dios no cambia. Dios no es caprichoso. No es un Dios arbitrario que un día quiere una cosa y luego quiere otra. Hermano, no. Los mandatos de Dios siguen vigentes. Por más que te digan, la Biblia es un libro antiguo, pero sigue vigente. Dios no ha cambiado, no ha anulado su palabra. Siguen sus mandamientos vigentes, sus preceptos siguen a la orden del día, no pasan de moda. Entonces tu parte es ser leal a alguien que no cambia, a alguien que no miente, a alguien que dice, tu Padre que ve en secreto, yo veo en secreto, recompensaré en público. Tu lealtad es a Él y por eso tu lealtad a la palabra debe ser firme. Haré lo que dice Dios, lo que espera Dios de mí, es lo que yo voy a hacer. Él pide que le sirva, que le ame. Él pide que yo perdone, él pide que yo sea humilde, Él pide que yo sirva a otros. Es lo que voy a hacer. ¿Por qué? Es mi compromiso con la palabra. Él pide que tú cuides a tu esposa, que tú seas ejemplo para tus hijos. Él lo espera de ti. Él pide esto de ti. Y por eso, hermano, tu lealtad a la palabra, si es fuerte, lo vas a seguir haciendo. Por eso un hombre no está amenazando con escaparse, con decirle, bueno, a su esposa, ya no me agrada, ya no me gusta, mira, en cualquier momento me voy. No, no estamos jugando, hermano. Tu lealtad a la palabra es tan fuerte que dice, seguiré a mi lealtad. Mi lealtad a Dios está supeditada a mi lealtad a la palabra de Dios. Mira, el hombre perdió el cuidado de Dios. Un león le mata. Perdió intimidad con Dios. Porque si te das cuenta, en un principio él oró para que Jeroboam se le sane su brazo y fue restaurado el brazo del rey Jeroboam. Pero ahora Dios ya no le habla al varón de Dios, le habla al viejo profeta. El viejo profeta, con todo y su mentira, parece que era un recipiente más apto para el mensaje que el mismo varón de Dios. Entonces Dios le manda el recado por medio del viejo profeta. Y el recado era el siguiente: tu cuerpo no va a ser enterrado cerca de tus padres. ¿Por qué? Vas a morir aquí cerca. Y saliendo, un león viene y le mata. Hermano, él tenía una reputación que estaba en manos de su obediencia, porque él es el varón de Dios. Pero a partir de ahora, hermano, ya no es el varón de Dios, ahora es el rebelde. Hermano, en realidad lo que hace la desobediencia a la palabra de Dios es, hermano, perjudicar un buen nombre. ¿Sabes qué es lo que te da un buen nombre, hermano, u honra de parte de Dios? El ser leal a la palabra de Dios. ¿Sabes qué es lo que produce entonces en nosotros qué es lo que produce en ti, hermano, en realidad, si tú estás buscando o si tú estás esperando que un buen nombre, que tú estás esperando de repente que estás esperando una buena reputación, hermano, esas cosas son resultado de la lealtad a la palabra de Dios. No es algo, hermano, en realidad que nosotros podemos conseguir entonces solamente a punta de elogios propios. Yo soy así, yo soy así. No, hermano. Que te alabe la boca el extraño y no tu propia boca. Lo que tú necesitas buscar, lo que tú necesitas recordar, lo que tú necesitas hacer es ser leal a la palabra y un buen nombre te va a acompañar. La honra
te va a acompañar. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad, hermano, y por supuesto la obediencia a la palabra. Hermano, no te obsesiones tanto por tu nombre, sino por hacer lo correcto. Entonces, él tiene honra, él es el varón de Dios, pero una vez que desobedece, es el rebelde. Es una de las cosas que pierde la persona que desobedece la palabra de Dios, la honra que viene de parte de Dios. Y en muchos sentidos, hermano, el buen nombre que acompaña entonces a esa persona. Hermano, el buen nombre es resultado de alguien que obedece y teme a Dios. Mira por favor el versículo 26. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y dijo, ensilladme el asno, le ensillaron, y él fue, halló el cuerpo, y vio que el león no había comido el cuerpo, 29. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios, lo puso sobre el asno, lo llevó, le enterró, 30. Puso el cuerpo en su sepulcro, le endecharon, diciendo, ay, hermano mío. Y después que lo hubieron enterrado, habló a sus hijos, diciendo, cuando yo muera, tal vez con algo de culpa, el viejo profeta, dice, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos. Puede ver, hermano, el viejo profeta dice, va a ocurrir lo que él ha dicho, y con algo de culpa entiérrame junto a él. Y él no va a ser sepultado, entonces, donde sus padres habían sido sepultados. Pero nuevamente, él dice, el versículo 31, el 30, ay, hermano mío. Entonces dice, enterradme junto a él. Puede ver que ya no es rebelde. Hermano, hay una honra que acompaña a toda persona que es leal a la palabra de Dios. Vuelvo a repetirte, hermano, no te obsesiones tanto por tu nombre, sino por tu lealtad a la palabra de Dios. El ser obediente a la palabra produce beneficios. Repasamos, hermano, el cuidado de Dios, intimidad con Dios, honra de parte de Dios. Eso produce es el efecto en la vida de aquellos que son leales a la palabra. Ese es el resultado de aquellos que son leales a la palabra. Y por esa razón, hermano, te puedo decir que tu lealtad debe ser a la palabra de Dios, pase lo que pase. Tu lealtad debe ser, entonces, hermano, a Dios, a su palabra. Y hay resultados que vas a tener. Nuevamente, hermano, el cuidado de Dios, intimidad con Dios, la honra de Dios. Tenía el cuidado de Dios. Jeroboam quiere tomarlo y no puede tocarlo. Pero el león, libre para tocarlo. Puedes ver, tiene el cuidado de Dios mientras es leal a la palabra. Él tiene intimidad con Dios, ora y Dios le escucha. Pero luego vemos que Dios ya no le habla a él, usa a otra persona. Hermano, cuando alguien es leal a la palabra, sí, va a encontrar los mensajes insípidos, las lecciones de repente no las va a disfrutar, no está alimentándose, no le está disfrutando, porque hermano, la lealtad a la palabra, la obediencia a la palabra produce más apetito por la palabra. Si una persona no tiene apetito por la palabra de Dios, como un niño que no quiere comer, algo anda mal. Por eso, hermano, hay intimidad con Dios. Si Dios sigue hablándote y mostrándote cosas en función de tu lealtad a la palabra de Dios. Pero al final vemos honra de parte de Dios. Es el varón de Dios, ya no es el varón de Dios, ahora es el rebelde. ¿Puedes ver, hermano? Hay un buen nombre que acompaña a todo aquel hombre de verdad que dice, yo haré lo que Dios espera de mí. Y eso es lo que somos llamados a hacer. Hermano, lealtad a la palabra, el tema de esta noche. Espero que esto pueda ser una advertencia, pueda ser un desafío para ti, hermano, para decidir con todo tu corazón, seré leal a la palabra de Dios, a leerla, a compartirla, pero sobre todo a hacerla, pase lo que pase. Hermano Fabián. Amén.